Buenos días, mi nombre es María Fernanda y junto con mis compañeros Anneli, Dana y Henry les presentaremos nuestro tema que se llama Impactos de la modernización de México. Les hablaremos sobre la migración del campo a la ciudad y el crecimiento demográfico. Después de la Revolución Mexicana vino un proceso en México llamado la modernización de México. Durante este proceso, durante esta etapa, hubo muchos cambios. Uno de los principales cambios fue el aumento de población. Este fue el cambio que llevó a que los demás cambios se desarrollaran. Se dice que esto se debe a que hubo un crecimiento, o sea, un desarrollo y una mejora en la medicina y pues también por el deseo de mejorar el área de la salud pública. Tenemos una estadística que dice que en 1940, que es cuando empieza este proceso, había un total de 20 millones de habitantes en el país. Y para el año de 1970, que es cuando pues, se acaba este proceso, hubo 50 millones de habitantes. Otro de los cambios fue el crecimiento económico, que este se debió a que hubo un proceso llamado acumulación en capital. O sea, eso quiere decir que todos los ingresos del país se quedaron en un solo lugar y pues ahí eran administrados. También fue el crecimiento de ciudades. Esto se debe a que como había una gran cantidad de ciudadanos, pues había mucha mano de obra abundante y barata. El aumento del nivel de vida, como lo que decía anteriormente, que gracias pues, a la medicina las personas llegaban a durar más de lo que duraban. Por ejemplo, en 1940 las personas llegaban a durar hasta los 60 años de edad y durante este proceso las personas llegaban a durar hasta los 70 u 80 años de edad. Y también pues la urbanización, que gracias a todos estos cambios pues las personas ya, o sea, tenían un pensamiento más urbano que rural y pues así fue como ocurrió la urbanización. Sin embargo, por toda esta serie de cambios hubo una variación en la estructura social y a consecuencia de esto hubo la aumentada desigualdad social, el cual consistió en desequilibrio entre diferentes sectores, ya sea clase baja, clase alta, en el que básicamente los ingresos se dedicaban más a la clase alta, que vendría siendo los empresarios industriales, y por segundo lugar dejaba a los sectores medios, que vendrían siendo de empleados comerciales, de gobierno, y al final los marginados. Fue eso la desigualdad. En las zonas rurales aumentaba cada vez más la pobreza y la población en la ciudad crecía y esto lo acomplejaba. Los campesinos se vieron obligados a migrar, esto con la esperanza de tener una mejor vida, ya que ofrecían mejores oportunidades de trabajo y más bienes como transporte, drenaje, luz, entre otros servicios que en sus anteriores pueblos no había. Hubo muchos cambios benéficos, sin embargo, con la educación no pasó lo mismo. Debido a que, aunque el gobierno incrementaba el apoyo en gasto educativo, solo el 2% de la población tenía acceso a educación superior y la educación media era insuficiente. Además, las escuelas, las universidades eran criticadas por la burocracia y la corrupción. Conclusión. Durante este periodo de modernización de 1940 a 1970, México tuvo los mejores cambios y lo que lo convirtió en el país que es actualmente. Esto ha sido todo por nuestra parte. Ahora les presentaremos nuestra dinámica. Consiste en una ronda de preguntas. Pues estas preguntas las teníamos planeadas hacerlas en el grupo y que pues hubiera participantes. Estas preguntas eran ¿en qué años fue la modernización de México? Que fue lo que yo mencioné al principio, que pues estos eran de 1940 a 1970. También sobre cuáles fueron los principales cambios en la modernización. Igual lo que dijimos al principio, que fue pues el cambio económico, el aumento de población, la urbanización y el aumento del nivel de vida. Fueron los principales cambios. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué pasó con la estructura social? Es lo que ya previamente mencioné acerca de la desigualdad. La otra pregunta se trata de por qué los campesinos empezaron a migrar a la ciudad, que fue lo que yo mencioné sobre las mejores oportunidades de vida y lo que ofrecían. También está la pregunta ¿cómo estaba la educación en esos años? Que fue lo que yo mencioné, que solo el 2% tenía
Y durante eso fue el tema de toda la exposición, que viene siendo la modernización. México tuvo muchos cambios que mejoró la economía. Esto ha sido todo por nuestra parte, gracias por su atención.